Vamos a revisar cómo se calcula el pH de una disolución de un ácido fuerte. Para ello vamos a revisar el equilibrio general que eh, describe a cualquier ácido en agua, que es el de su disociación. Sabemos que un ácido HA se disocia en protón y su base conjugada A. Este es un equilibrio general que está descrito por su constante de acidez. Todo ácido tiene una constante de acidez que es igual al producto de las concentraciones del protón y de la base conjugada entre la concentración del ácido. Entonces, si nosotros tenemos al inicio una concentración inicial de ácido, sabemos que en agua esto se va a disociar en una concentración que llamaremos X, y al disociarse esta parte X, lo que se nos va a producir de acuerdo a la estequiometría de nuestra reacción es igualmente una cantidad de X de protón y una cantidad de X de la base. De manera que al equilibrio vamos a tener una concentración del ácido que será igual a la concentración inicial menos la concentración X, y una concentración del protón X, y que es igual a la concentración de la base conjugada. Si sustituimos las concentraciones del equilibrio de acuerdo a la ley de acción de masas en la constante de acidez, sabemos que la constante de acidez es igual a la concentración del protón X por la concentración de la base X, y ambos divididos entre la concentración del ácido, que es C inicial menos X. Esto es igual a X cuadrada entre la concentración inicial menos X. Esta es la ecuación general para cualquier ácido, ya sea un ácido fuerte o un ácido débil. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso de los ácidos fuertes? Sabemos que en el caso de los ácidos fuertes la constante de acidez es muy elevada, y eso implica que el equilibrio de disociación del ácido está desplazado prácticamente hacia la derecha. Entonces, si nosotros inicialmente teníamos una concentración inicial I, lo que se nos va a disociar, de acuerdo a lo que acabamos de decir, va a ser prácticamente toda la concentración inicial, lo que nos va a producir la misma cantidad del protón y de la base conjugada, de tal manera que al equilibrio la concentración del ácido va a ser nula, va a ser prácticamente igual a cero, y la concentración del protón va a ser igual a la de la base, y estos van a ser igual a la concentración inicial de nuestro ácido. Entonces, en el caso de los ácidos fuertes, la concentración del protón al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial de nuestro ácido que tenemos en agua, de tal manera que podemos conocer el pH de nuestra disolución, porque sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración del protón, de tal manera que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de nuestro ácido fuerte. Eh, entonces, por ejemplo, si queremos conocer el pH de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración es 0.001 molar, el pH de esta disolución, de acuerdo a la ecuación que acabamos de mencionar, va a ser igual al menos logaritmo de 0.001, y eso va a ser igual a 3. Para otro ejemplo, el pH de ácido bromídrico 0.01 molar, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 0.01, que es igual a 2. Entonces, como ven, es muy sencillo conocer el pH de una disolución de un ácido fuerte, ya que lo único que hay que hacer es utilizar esta ecuación, es decir, aplicar el menos logaritmo a la concentración de nuestro ácido correspondiente. La cuestión aquí es cómo identificar a un ácido fuerte. Entonces, generalmente, cuando se trata de un ácido fuerte, no se nos da un pKa como tal, ya que, dado que las constantes de acidez son muy elevadas para los ácidos fuertes, su valor de pKa es menor que cero. Entonces, si tú estás en una prueba, en un examen o haciendo una serie de ejercicios, si te piden calcular el pH de cierto ácido y no te están dando un valor de pKa, es muy seguro que se trate de un ácido fuerte. Los ácidos fuertes comúnmente encontrados son el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, ácido perclórico, ácido nítrico. Entonces, si no te dan un valor de pKa, o por el contrario te dan un valor de pKa negativo, que eso es poco común, pero puede ser el caso, lo único que hay que hacer es aplicar esta ecuación y sacarle el menos logaritmo a la concentración del ácido. Sin embargo, esta ecuación únicamente es válida cuando la concentración de nuestro ácido es mayor que 1 por 10 a la menos 6 molar. Cuando la concentración del ácido fuerte es menor que 10 a la menos 6 molar, Lo que hay que considerar
es el aporte protónico del agua. Se sabe que el agua se disocia en el protón y en el ion hidroxilo, y esta disociación tiene una constante de disociación llamada Kw, que en condiciones estándar es igual a 10 a la menos 14. Si aplicamos la ley de acción de masas, la concentración del protón multiplicada por la del hidroxilo es igual a 10 a la menos 14. Por otra parte, sabemos que el ácido fuerte se disocia por completo en el protón y en su base conjugada. Entonces, si reescribimos esta ecuación, la concentración del protón total va a ser igual a la suma de las concentraciones del protón que aporta el agua y la que aporta el ácido fuerte, que multiplicadas por la concentración del ion hidroxilo va a ser igual a 10 a la menos 14. Ahora, la concentración del hidroxilo viene únicamente de la disociación del agua, por lo que su concentración es igual a la de los protones que vienen del agua. Entonces, llamaremos X a estas dos concentraciones y reescribiremos la ecuación anterior para llegar a esta ecuación cuadrática. Si encontramos el valor de X de esta ecuación y se lo sumamos a la concentración del ácido fuerte, podremos conocer la concentración total y del protón, encontraremos el pH de nuestra disolución. O podemos conocer directamente el pOH de la disolución, ya que X es igual a la concentración del ion hidroxilo. Vamos a hacer un ejemplo y calcularemos el pH de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración es 10 a la menos 7 molar. Como la concentración es menor que 10 a la menos 6 molar, tenemos que resolver la ecuación cuadrática a la que llegamos y tenemos que encontrar el valor de X, que como dijimos es el valor de la concentración del ion hidroxilo. Resolviendo esta ecuación cuadrática, menos la concentración del ácido fuerte, que es 10 a la menos 7, más la raíz cuadrada de la concentración del ácido fuerte al cuadrado, que es 10 a la menos 7 al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos Kw, que es 10 a la menos 14, y todo esto dividido entre 2. Esto nos da un valor de concentración igual a 6.2 por 10 a la menos 8 molar, y el menos logaritmo de este último valor nos da directamente el pOH, que va a ser igual a 7.2. Sabiendo que el pH es igual a 14 menos pOH, entonces pH es igual a 14 menos 7.2, y entonces el valor de pH de nuestra disolución es 6.8. La otra manera de hacerlo es, como dijimos, la concentración del protón es igual al valor de X más la concentración del ácido fuerte, es decir, 10 a la menos 7, más 6.2 por 10 a la menos 8. Eso nos da un valor de 1.62 por 10 a la menos 7. Y el menos logaritmo de este último valor es igual al pH, que es 6.8. Y como ven, es el mismo valor que encontramos hace un momento, 6.8. Entonces, finalmente ya sabemos cómo calcular el pH de una disolución de un ácido fuerte, siempre y cuando la concentración del ácido sea mayor que 1 por 10 a la menos 6 molar. El pH se calcula simplemente con esta ecuación, el menos logaritmo de la concentración del ácido. Y si la concentración del ácido es menor que 1 por 10 a la menos 6 molar, tenemos que utilizar esta ecuación cuadrática, la que les mostré hace un momento, y si la queremos dejar en términos de la concentración del ion hidroxilo, va a ser igual a la concentración del ion hidroxilo al cuadrado, más la concentración del ácido fuerte, concentración inicial, por concentración del ion hidroxilo, menos Kw, que es 10 a la menos 14, y todo eso es igual a 0, donde la incógnita, como dijimos hace un momento, es la concentración del ion hidroxilo.